Bueno, hermanos, vamos a ir a Juan capítulo 6, del 1 al 25, me toca a mí, y vamos a ver acerca del entrenamiento intensificado para los 12. Aquí el Señor comienza a realmente intensificar el entrenamiento a sus discípulos. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos visto claramente aquí, vimos en Juan capítulo 5, que Jesús fue odiado por ser bueno. Vimos la tercera señal. Vimos claramente que Jesús sanó a un paralítico en el estanque de Betesda. Luego también vimos que Jesús se presentó como el Hijo de Dios. Y vimos la triple igualdad de Cristo con el Padre. Hizo tres afirmaciones. Primero, que Él era igual en obras al Padre. Número 2, que Él era igual en juicio. Número 3, que era igual en honor. Y luego vemos el testimonio de la deidad de Cristo. Hizo también un triple testimonio de la deidad que Él tenía como el Hijo de Dios, o el Cristo, ¿verdad? Dijo que Él tenía el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista lo presentó como su precursor en el río Jordán. Y mostró claramente pues el día del bautismo, cuando el Espíritu Santo vino por manera de paloma, la voz del Padre del cielo, el Espíritu Santo vinieron a manera de paloma, y la persona del Mesías ahí mismo. Pero no solamente tenía el testimonio de Juan el Bautista, sino que también tenía las obras de Cristo. Las obras de Cristo eran las mismas obras del Padre, como lo estuvimos viendo nosotros claramente. Y vemos ahora también que el Padre también testificaba en la palabra acerca de Cristo. ¿Cómo? A través de los profetas y a través de Moisés. O sea que no tenían excusa de quién era el Cristo. Todo lo que tenían que hacer ellos es escudriñar las Escrituras, porque en ellas parece que tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ahora vamos a ver en Juan capítulo 6 cómo Él entonces entra en esta etapa aquí al entrenamiento intensificado con los 12. Y para eso me va a tocar ver dos secciones. Una va a ser acerca de la cuarta señal milagrosa, que Jesús alimenta a la multitud, en Juan 6 del 1 al 15. Y luego me va a tocar otra sección que va a ser la quinta señal milagrosa de Jesús caminando sobre el agua, Juan capítulo 6 del 16 al 21. Entonces vamos a orar para empezar nuestra primera sección. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por el poder de tu palabra, Señor. Gracias porque tu testimonio ha sido verificado, Señor, por las Escrituras mismas. También por el testimonio de Juan el Bautista, Señor. Y porque las obras que Jesús hacía eran las mismas obras del Padre, como lo vamos a ver a continuación. Y Padre, gracias porque tú te manifestaste en este mundo hace 2000 años. Y tomaste el lugar nuestro en la cruz, Señor, tal cual como se había profetizado, y te levantaste entre los muertos, perdonándonos todos los pecados, para todos aquellos quienes creen en Él puedan tener el perdón de pecados y la vida eterna, Señor, como un regalo gratuito por la sola fe en Cristo únicamente y su obra consumada. Padre, ayúdanos a ver esta sección y cómo los discípulos empezaron a ser básicamente probados por Jesús, para que su fe fuera fortalecida, Señor. En Cristo Jesús te pedimos por esto. Amén. Entonces vamos a ver aquí la cuarta señal milagrosa, la alimentación de los 5,000. Y vamos aquí el entrenamiento intensificado para los 12. Juan capítulo 6 del 1 al 15. Entonces vamos a ver esta cuarta señal milagrosa. Jesús alimenta a la multitud. Juan 6:1 nos dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Este es el único milagro registrado por los 4 escritores de los evangelios. A través de este milagro, Jesús demostró que era el Dios encarnado, como había dicho la palabra de Dios en Juan 1:14, ¿verdad? Vamos ahí a Juan capítulo 1, versículo 14. Y nos dice aquí que aquel verbo que se hizo carne, nos dice allí, y el verbo se fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también vemos allí el objetivo del Evangelio de Juan en el capítulo 20. Vemos allí por qué fue escrito Juan, ¿no? En el capítulo 20
Nos dice la palabra así. 20, versículo 30 al 31. Y básicamente nos dice el objetivo por el cual fue escrito el libro de Juan. Y que es que todas estas cosas fueron escritas, los milagros que hizo Jesús, y que no cabían en los libros de este mundo, pero dice que estas fueron escritas para que creamos que Jesucristo es que el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. ¿Qué es lo que había pasado con Jesús hasta este momento, hermanos? Habían dos cosas que lo estaban a Él acusando. Lo estaban acusando de que sanaba en el día de reposo, y número dos, ¿qué más hacía Él? Lo acusaban de hacerse igual a Dios. La connotación Hijo de Dios dentro del contexto judío significaba igualdad con Dios. Entonces, básicamente lo están acusando a Él de blasfemo porque se hacía igual a Dios, diciendo que era Hijo de Dios. Y obviamente para ellos no había cabida alguna en ver la significancia de los milagros, confirmando las Escrituras, ¿verdad? Que Él era el Mesías. Entonces, cuando Jesús multiplicó aquí el pequeño almuerzo de un muchacho, mostró que podía crear algo de la nada. Solo Dios puede hacer esto. Y por eso era una confirmación de que Él era el Hijo de Dios. Colosenses 1, del 15 al 16 nos dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Hebreos 11:3 se nos recuerda que Dios formó todo el universo al ordenarle que apareciera. Dios hizo todo de aquello que no puede ser visto. Solo Dios tiene ese tipo de poder de sacar todo de ex nihilo, quiere decir de la nada. Jesús es Dios, así como en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y vemos claramente que Dios, el Hijo, está envuelto en la creación. Vemos en Hebreos 11:3 que nos dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego vemos el Salmo 33:6 que nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Juan 6:2 nos dice la palabra de Dios: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, ¿por qué le seguían? Por seguir las señales únicamente. Jesús estaba en la cima de su popularidad, donde quiera que fuera atraía grandes audiencias, pero su popularidad pronto caería, y eso lo vamos a ver paulatinamente. Juan 6:3 nos dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Los discípulos de Jesús acababan de regresar de sus viajes misioneros. Jesús los invitó a un lugar aislado para descansar. Quizás Él planeaba usar esto como un tiempo de enseñanza para las multitudes, pero las multitudes no lo dejarían solo. ¿A quién? A Jesús. Le seguían por todo lado, estaban impresionados por sus milagros, En Marcos 6, del 30 al 35 nos dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y lo reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciéndole:
el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Entonces aquí vemos otra perspectiva desde el Evangelio de Marcos, mostrando la misma situación que estaba sucediendo aquí. La hora estaba avanzada, está en un lugar desierto básicamente, y entonces eso es lo que estaba ocurriendo. Juan 6:4 nos dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esta es la segunda Pascua que Juan menciona en su Evangelio. La primera Pascua la vimos en Juan capítulo 2, versículo 13, cuando Jesús hizo la primera limpieza del templo. Fue exactamente en la primera Pascua registrada por el Evangelio de Juan. Y la segunda Pascua es esta misma, cuando él entonces estaba con esta multitud allí. Y la tercera Pascua que va a anunciar en el Evangelio de Juan va a ser en capítulo 11, versículo 55, después de que Jesús levanta a Lázaro entre los muertos. Nos dice que también había un concilio de fariseos y sacerdotes que conspiraron para matar a Jesús, y esto fue exactamente también durante la Pascua. Entonces vemos aquí que puede ser que Jesús fue a Jerusalén después de estos acontecimientos para celebrar la Pascua. Debe recordarse que la Pascua era más que una comida. La Pascua fue un acontecimiento gozoso que involucraba viajes, preparativos y alimentación. Entonces era exactamente, ocurrió esto cuando había pasado la Pascua. Cuando alzó Jesús los ojos, dice el versículo 5, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús tuvo compasión de la gente. Felipe era de la ciudad vecina de Betsaida, así que lógicamente él sabría dónde se encontraba el mejor lugar para comprar alimentos. Entonces aquí estaba Jesús probándole a él, ¿verdad? Y le hace la pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? En Mateo capítulo 14 también nos dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los de ellos estaban enfermos, de los que estaban de ellos enfermos, los sanaba. También nos dice en Marcos 6:34: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces sanaba a algunos y también enseñaba muchas cosas a ellos. Juan 6:6 nos dice: pero esto decía para probarle a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía muy bien qué es lo que había de hacer, pero quería probar la fe de Felipe. Jesús ya sabía que iba a obrar un milagro para proporcionar alimentos. Al hacer esta pregunta, les dio a sus discípulos una maravillosa oportunidad para profundizar su dependencia en Él. ¿Qué buscaba Él? Profundizar su dependencia en Él. Por eso les estaba enseñando a ellos, por eso lo estaba preparando en su discipulado en este sentido. Esto nos recuerda a Adán en el huerto del Edén. Él no sabía que necesitaba una compañera y ayuda idónea hasta que Dios se la mostró. ¿Por qué Dios le mostraría su necesidad si no había nada que Adán pudiera hacer al respecto? ¿Por qué le dio a Adán una oportunidad para depender totalmente de Dios y luego regocijarse en su abundante provisión? Ese era el objetivo del Señor aquí en el jardín del Edén. Él lo hizo ¿para qué? Lo hizo para que Adán tuviera una oportunidad de depender totalmente de Dios y luego regocijarse en su abundante provisión. Génesis 2, del 18 al 22, podemos ver cómo el Señor hizo esto, ¿verdad? Cuando hizo a Eva sacándola de la costilla de Adán y se la trajo a él, y él se regocijó diciendo: este es hueso de mi hueso y carne de mi carne, por eso será llamada varona, porque el varón fue tomada. Y se regocijó con ella, ¿verdad? Y le dio gracias a Dios. Entonces deberíamos regocijarnos cuando nos enfrentamos a situaciones imposibles y absurdas, porque proveen una maravillosa oportunidad. ¿Para qué? Para que confiemos en nuestro todopoderoso y compasivo ¿qué? Creador. Ese es el objetivo que nosotros debemos de tener en las necesidades. Segunda de Corintios 1:9, ¿qué nos dice?
habla de Pablo hablando de sus tribulaciones que le sobrevinieron en Asia. ¿Qué dijo él? Dice así: pero tuvimos en nosotros mismos, ¿qué? Sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, a los muertos. Entonces vemos claramente que Pablo dependía de qué, dependía del Señor en las situaciones aún de muerte. Lo mismo nosotros cuando estamos pasando por situaciones adversas, Dios quiere que nosotros depositemos toda nuestra confianza y dependencia en Él para que Él se glorifique en la situación. Segunda de Corintios 12:9 también nos dice, en cuanto a su aguijón en la carne, Pablo, ¿verdad? Que quizás era su vista que estaba empezando a fallar nuevamente. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis ¿qué? Debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando estemos en una necesidad, en algo imposible, nosotros queremos el Señor quiere que nosotros dependamos de Él completamente, y Él traerá los resultados. Los resultados se los dejamos al Señor. Juan 6:7 dice la palabra de Dios que Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomase un poco. La cantidad de dinero necesaria para alimentar a la multitud era básicamente el salario de un año. Al igual que Felipe, nuestra única opción es calcular la posibilidad y luego dependemos de la lógica o el sentido común en lugar de la habilidad sobrenatural de Dios. Y esa es nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Queremos depender de lo que nosotros mismos podemos proveer, o de nuestra capacidad, o del dinero, lo que el dinero puede hacer por nosotros. A veces pensamos que si no hay dinero no se puede hacer nada, y así era el pensamiento de Felipe. En Juan 6, del 8 al 9 nos dice la palabra de Dios: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene ¿qué? 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Mira la pregunta: ¿qué es esto para tantos? 5 hogazas de pan y 2 peces nunca satisfacerían a una multitud tan grande. Es sorprendente que incluso se la mencionaran a Jesús. Sin embargo, Jesús tomó la ofrenda. La tomó. Quería fortalecerles la fe a ellos, quería enseñarles una lección. En realidad, hermanos, si nos ponemos a ver nosotros aquí, en realidad vemos en la situación, vemos aquí que habían propuesto 4 soluciones para satisfacer las necesidades de la multitud. Vemos 4 proposiciones. La primera proposición venía de ¿quién? La primera venía de los discípulos, ¿cierto? ¿Qué decían ellos? Según Marcos 6, del 35 al 36, ellos decían que los despidiera la multitud. Le decían a Jesús que despidiera la multitud y que las enviara a sus aldeas para que compren pan, pues no tenían que comer. Esa era una de las posibilidades. Despide la multitud del Señor y que ellos mismos compren sus cosas. Mejor dicho, que ellos salgan por sí mismos. Están dando ese consejo al Señor. Esa era la primera propuesta que tenían ellos. La segunda propuesta vino de Felipe en respuesta a la pregunta de prueba que le formuló Jesús, ¿verdad? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe, ¿qué hizo él? Contó el costo. Contó el costo. Dice: wow, man. Con semejante cantidad de gente, imposible, con lo que tenemos, no alcanzaría ni siquiera, no, ni pensemos eso, ¿verdad? Calculó el costo. ¿No nos pasa así muchas veces a nosotros, hermanos? Simplemente ponemos nosotros la vista en el costo, ¿verdad? En el costo. Pensamos que el problema es de falta de dinero. Pensamos que lo que le falta a la iglesia es dinero. Porque sin dinero no se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Pero así no es con el ministerio, con el Señor, hermanos, ¿verdad? Para el Señor, cualquier cosa que nosotros tengamos es suficiente para que Él pueda hacer su obra, ¿sí? Ahora vemos también, no solamente la segunda propuesta que vino de Felipe, sino que vemos la tercera, y esta vino de Andrés. ¿Y qué dijo Andrés?
Él dijo, bueno, acá hay un niño que tiene básicamente 2 peces y 5 panes de cebada. ¿Pero qué dijo él? Él dijo claramente ahí, pero ¿qué es esto? ¿Para qué? Para tantos. Increíble Andrés, ¿verdad? Andrés era muy bueno en traer personas a Jesús. Vimos al principio, ¿verdad? Cuando trajo a Pedro, ¿verdad? Al Señor. Andrés era bueno para traer personas a Jesús, pero en esta situación está trayendo un niño y en su lochera, pues, su comida. Pero cuando dijo él aquí, ¿qué es esto para tantos? Manifestó duda, ¿verdad? Manifestó duda. Pero ¿qué pasa, hermano? Tenemos la cuarta propuesta que trajo la solución. Y claro, esa venía de la propuesta de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Juan 6:10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Según el libro de Marcos, las personas estaban organizadas en grupos de 50 y 100, Marcos 6:40. Y según Mateo, el número 5,000 no incluía a las mujeres y los niños, como dice Mateo 14:21. Entonces eran mucho más que 5,000 personas. Pero que dijo Jesús, iba a enseñarles a ellos una lección. Estaba formando a ellos como discípulos. ¿Y qué le dijo a los primeros creyentes cuando creían en Él para ser salvos? Les decía a ellos que si ellos permanecían en su palabra, conocerían la verdad y la verdad los haría ¿qué? Libres. Serían verdaderamente sus discípulos. Y entonces Jesús quería que ellos escucharan su palabra y confiaran en las órdenes que Él les iba a hacer. Y esta orden era que básicamente recortaran a la gente en cada lugar y básicamente era un número más de 5,000 personas. Juan 6:11 y dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Cuánto querían? Escuche bien eso. ¿Cuánto querían? No cuánto necesitaban, sino cuánto querían. Gran milagro, ¿verdad? Una cosa es que el Señor dio más de lo que necesitaban. Cada uno podía coger cuanto quería. Es como si nosotros tenemos una comida aquí y alguno coge y se lleva la mitad de toda la comida, ¿verdad? Imagínense. Cuánto querían. Increíble. ¿Y qué dice allí? Jesús entonces agradeció al Padre por la ofrenda del muchacho, pequeña como era. Luego se la dio a sus discípulos para que la sirvieran. Y extrañamente siguió multiplicándose. Dice aquí, debían haber disfrutado distribuyendo esa sorprendente provisión. Porque como que la gente más cogía, más aparecían. Increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como vuelvo y les repito, el Señor les permitió a ellos que cogieran cuanto quisieran, hermanos. O sea que el milagro fue más grande de lo que nosotros pensamos. Fue más allá de las necesidades de los hombres. Jesús estaba allí glorificando, mostrándose como el Hijo de Dios. Juan 6, del 12 al 13 dice, y cuando se hubieran saciado, sean llenos, hermano, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas llenas iban excesivamente más allá de lo que tenían para comenzar. Marcos 6:42 nos dice, y los que comieron eran 5,000 hombres. 5,000 hombres, ellos sin contar las mujeres y los niños. Imagínense. Y cada uno comió hasta que quedó hincho, como decimos, ¿verdad? Tremendo. En Segunda de Reyes, capítulo 4, del 42 al 44, hay una historia similar donde Dios convirtió una pequeña cantidad de alimentos
en lo suficiente para 100 profetas. Cuando todos hubieron comido, quedaron sobras de los alimentos. Las mismas obras que el Padre hacía en el Antiguo Testamento, Jesús las estaba haciendo. ¿Para qué? Para confirmar igualdad con el Padre, que era el Hijo de Dios. Segunda de Reyes 4, el 42 al 44, nos muestra cuando Eliseo purifica el estofado mortal. Y dice así: vino entonces un hombre de Baal-Selisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Muy parecida a la historia, ¿verdad? Estaba dudando. Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Entonces imagínense, si la audiencia realmente estuvieran poniendo su cuidado a las escrituras, se darían cuenta que las mismas obras que el Padre hizo en este tiempo con Eliseo y los 100 profetas, de igual manera estaba haciendo Jesús, mostrando él sus credenciales mesiánicas. El Mesías había arribado, ¿cierto? El reino estaba a la puerta si la nación lo recibía como Salvador por la fe. De manera similar, Dios nos ha bendecido hoy con riquezas incomparables, hermanos. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir vidas piadosas en este mundo pecaminoso de sufrimiento. Lo vemos en 2 Corintios 9:8. Vamos allí, 2 Corintios 9:8. Y dice la palabra: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda ¿qué? Gracia, a fin de que teniendo que dice ahí, siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda ¿qué? Buena obra. Esa es una promesa de Dios que nos ha dado la palabra de Dios. Y ahí sucesivamente usted puede ver otras también en Efesios, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. En los lugares celestes. ¿Sí? Somos herederos en Cristo Jesús. Hemos sido predestinados en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Juan 6:14 nos dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Profeta con P mayúscula, ¿verdad? Juan presentó esta señal milagrosa con la intención de mostrar que Jesús es Dios, el Creador, y como tal, el proveedor cualificado de la salvación. Juan 1:3 nos dice claramente, y el versículo 10 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús, y sin Él nada de lo que fue hecho, ha sido hecho, fue hecho. Y luego nos dice el versículo 10: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Su pueblo no le conoció. También la gente que no ha recibido su testimonio entre los gentiles, tampoco le han conocido, porque no han creído en Él. Ahora, mire lo que dice 1 Corintios 8:6. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de ¿quién? De Él. Me recuerda también bien la referencia de Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y también por medio de Él todas las cosas subsisten, no se mantienen. Juan 6:15 nos dice: pero entendiendo Jesús que iban ¿a qué?
a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Lamentablemente la gente perdió la finalidad del milagro. Estaban enfocados en Jesús como ¿qué? Activista político revolucionario, no como el Salvador del mundo. Estaban más interesados en lo temporal que en lo eterno. Y realmente lo buscaban a él era ¿por qué? Por llenar sus panzas únicamente, ¿verdad? Entonces estaban buscando lo temporal en vez de lo eterno. Si hubieran mirado las Escrituras, hubieran visto que las mismas obras del Padre las estaba haciendo Jesús, verificando su credencial mesiánica. Ahora, ¿qué hemos visto, hermanos? Entre las 8 señales milagrosas de Jesús en el libro de Juan, hemos visto las primeras 4. La primera, las bodas de Caná, en Juan capítulo 2. La sanación del hijo de un oficial real en Juan capítulo 4, el 43 al 54. La sanación del paralítico en Betesda, esa es la señal milagrosa número 3, en Juan capítulo 5 del 1 al 16. Y ahora la alimentación de los 5,000 en Juan 6 del 1 al 15. Ahora, hermanos, la cuarta señal, la alimentación de los 5,000, nos muestra que la salvación satisface las necesidades internas del corazón. Todas las necesidades internas ¿de qué? Del corazón. ¿Estás pasando por alguna necesidad, hermano? Solamente Cristo la satisface. Amén. Cristo es suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades. Jesús es el pan de vida. Este milagro también nos recuerda que mientras que la salvación es del Señor y concedida solamente por gracia, Dios todavía usa instrumentos humanos para llevar el evangelio a los hombres. Jesús les dio del pan y de los pescados a los discípulos y ellos lo repartieron a la gente. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Romanos 10? Creo que el versículo 14 dice, ¿y cómo irán si no tiene quien les predique? Este es un ejemplo como de la evangelización, hermanos. ¿Sí? Nosotros somos enviados y somos enviados a dar de lo que Cristo nos ha dado, del Salvador, y para que lo compartamos con los demás, el evangelio de Jesucristo. La lección práctica es esta, hermano, es clara. Cuando sea necesario, dale todo lo que tienes a Jesús y deja que Él haga el resto. Así como el niño entregó todo lo que tenía y Jesús hizo el resto. Comience con lo que tiene, pero asegúrese de dárselo todo. El niño se lo dio todo, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? Se lo multiplicó. Todo lo que nosotros pongamos en la mano del Señor Jesucristo, Él lo multiplica. Amén. Él lo multiplica. Ahora continuamos nosotros con la quinta señal milagrosa. Continuamos con la quinta señal milagrosa que Jesús hizo en Juan 6, del 16 al 21. Y vamos a ver cómo el Señor entonces continúa el entrenamiento intensificado para los 12. Y vamos a ver en esta quinta señal milagrosa cómo Jesús camina sobre el agua para mostrar que Él tiene el control sobre el mundo natural, mostrando que en la edad del milenio Él tendrá control sobre la naturaleza. Acordémonos que todas estas señales mesiánicas del Mesías señalaban hacia una nueva edad mesiánica, en donde todo sería revertido, ¿verdad? Y eso daba una muestra de que Él era el Hijo de Dios. Vimos entonces que cuando alimentó a los 5,000, Él mostró que en la edad mesiánica habrá abundancia de alimento. Ahora les va a mostrar que en la edad mesiánica el Mesías tendrá control sobre su creación. Juan 6:16 nos dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, debido a que la multitud buscaba convertirlo en su rey por la fuerza. Jesús instituyó un plan para evitar sus acciones. Jesús, según Mateo 14:22, Jesús hizo que sus discípulos se fueran en la barca, mientras que Él regresó para despedir a las multitudes. Luego subió a la montaña solo para orar. Entonces vemos claramente que el Señor tenía este plan porque realmente
Él quería que sus discípulos no fueran arrastrados por las multitudes para hacerlo rey. Quizás si eso hubiera ocurrido, Judas hubiera sido el tesorero, hubiera tomado ventaja, ¿verdad?, para ser el tesorero del reino, y quizás Pedro para ser el primer ministro. Entonces, para evitar que ellos se enorgullecieran y fueran arrastrados por la mentalidad pagana de las multitudes que lo querían hacer rey, el Señor prefirió más bien apartarlos a ellos y que cogieran una barca y fueran al otro lado de la ribera. Eso fue lo que el Señor hizo. Pero esto también tipifica en nosotros las tormentas de la vida. En Mateo 14, 22, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía ¿a quién? A la multitud. Entonces fue el Señor el que los hizo pasar ¿a dónde? A la otra ribera. El Señor consideraba de menor peligro la tormenta que iban a avecinar que realmente ser arrastrados por las multitudes para hacerle rey a él prematuramente, ¿verdad? Entonces vemos claramente que el Señor estaba en control de las circunstancias. Ahora, hermano, esto también ilustra las tormentas de nuestra vida. Ellas vienen de diferentes formas a nuestra vida, y Jesús estaba a punto de pulir a sus discípulos en la dependencia total de su palabra. Cuando tenemos tormentas en la vida, las tormentas de la vida a veces vienen por un problema matrimonial, puede venir también por un problema con un hijo, por una enfermedad inesperada, por una crisis económica o por la muerte repentina de un ser querido, ¿verdad? Las tormentas de la vida no es si me van a pasar, sino cuando pasen. Y el Señor quería prepararlos a ellos para depender totalmente de su palabra en medio de la tormenta. Juan 6:17 dice: y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Mientras los discípulos estaban cruzando el mar, Jesús estaba en la montaña en oración. Jesús los alcanzaría pronto en el mar, pero por un método que ningún otro ser humano había intentado jamás. En Marcos 6, del 46 al 47, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Entonces, hermanos, aquí el Señor les estaba enseñando a ellos cómo tener confianza y seguridad en las tormentas de la vida, en las tormentas de la vida. Y el primer punto para tener confianza y seguridad en las tormentas de la vida es la aceptación. Leemos en Mateo 14, 32 que dice: y ya la barca estaba en medio del mar. Estaba siendo asolada por las olas. Ya estaban en medio del mar. Ya era algo irreversible, estaban ya lejos de la orilla. Ellos tenían que aceptar las circunstancias que estaban en la tormenta de la vida. Y esta tormenta era una tormenta que ellos, siendo pescadores, se estaban viendo en aprietos. Se pueden imaginar qué clase de tormenta sería. Era una tormenta que fue dada, como dice en Mateo, en la cuarta vigilia, más o menos entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Si contamos que la noche tenía 4 vigilias, ¿verdad? De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Y fuera de eso, el viento les era contrario y todo se veía que su mundo estaba cayendo. Los discípulos, ¿sabía el Señor que esa tormenta vendría? Claro que sí, pero quería entrenarlos a aprender a depender de su palabra. En Juan 6:18 nos dice: y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Los discípulos enfrentaron un fuerte viento contrario, haciendo el avance dificultoso, pero estaban demasiado lejos para regresar. El mar de Galilea tiene aproximadamente 7 millas o 11 kilómetros de ancho y 12 millas o 19 kilómetros de largo.
Los vientos fuertes pueden hacer que el mar sea extremadamente peligroso para las pequeñas barcas de pesca. Y eso es lo que estaba ocurriendo. No solamente la tormenta estaba allí y el viento era contrario, sino que parecía que estaban sin esperanza. Veían entonces que las cosas eran al contrario. Si el viento estaba al contrario, entonces no avanzaban tampoco. ¿Se ha encontrado usted una circunstancia así, hermanos, en medio de las tormentas de la vida? En medio de la dificultad, fuera eso, parece como que todo le fuera contrario. Así fue lo que estaba atravesando los discípulos en este momento, las circunstancias. Pero saben una cosa, en medio de las circunstancias, no solamente debemos de aceptar que es el paso número 1, que estamos en la tormenta, y que fue Dios el que nos trajo allí, fue Dios el que lo había traído a ellos allí, ¿verdad? No fue una tormenta debido a que Dios quería disciplinarlos porque no habían hecho nada errado. Muchas veces el Señor nos disciplina cuando cometemos un error, ¿verdad? Pero no era esa clase de tormenta que tenían ellos. Tampoco era porque se lo andaban buscando. Simplemente porque el Señor los trajo allí para enseñarles una lección. Y a veces nosotros tenemos que aprender las lecciones fuertes en la vida cuando pasamos por aquellas tormentas en donde humanamente no hay control para las circunstancias. Porque el Señor quiere total dependencia en su palabra, que nosotros dependamos de su palabra. Y para eso nosotros tenemos que aprender que para enfrentar las tormentas de la vida, el primer paso es la aceptación, el segundo es la intercesión, el saber que el Señor está orando por nosotros. ¿Dónde está Jesús ahora? Está a la diestra del Padre. ¿Dónde estaba Él en ese momento? Está en una montaña orando. ¿Sí? Lo mismo nosotros, Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Como dice la palabra de Dios, que a veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con sonidos indecibles, ¿verdad? ¿Y qué hace Él? Intercede por nosotros, perfecciona nuestra oración. Saber que el Señor está intercediendo por nosotros mientras estamos en las tormentas de la vida acá abajo. Debemos de poner la mirada en las cosas de arriba, dice la palabra de Dios en Colosenses. Entonces, así es como vamos afrontando las tormentas de la vida. Debemos tener primero la aceptación, segundo la intercesión, sabiendo que el Señor está intercediendo por nosotros. En Juan 6:19 nos dice, cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Esto era aterrorizante, incluso al humano más fuerte. La gente simplemente no camina sobre el agua. Solo Dios puede resistir la gravedad y desafiar las leyes de la naturaleza. Una vez más, Jesús mostró a través de una señal que Él era Dios, como desafiando las leyes de la naturaleza. Mostrando que en la edad milenial va a ser así. Él va a desafiar las leyes de la naturaleza. Hermanos, cuando nosotros vemos a Jesús viniendo a nosotros en medio de la tormenta, después de aceptar, después de saber que Él está intercediendo, y cuando vemos que Él viene a auxiliarnos en medio de la tormenta, vemos que Él sobrenaturalmente nos va a sostener en ella. Juan 6:20 nos dice, mas Él les dijo, yo soy, no temáis, no temáis. El Señor dijo que en el mundo tendremos tribulación, pero confiad, yo he vencido, ¿qué? He vencido al mundo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Sin calmar la tormenta, Cristo instantáneamente calmó los corazones de los discípulos con sus palabras. En el idioma griego, Jesús literalmente dijo, yo soy, ego eimi, lo cual es una expresión de deidad a lo largo del libro de Juan. Ante esto, los discípulos perdieron todo miedo y lo recibieron a bordo. Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿cómo tener confianza y seguridad en las tormentas de la vida? Primero, la aceptación. Número 2, la intercesión. El Señor está intercediendo por nosotros. Número 3, la esperanza. Jesús viene a nosotros. Jesús viene a nosotros y nos da primero consolación en medio de la tormenta. Nos da confianza en medio de la tormenta. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Mateo 14:34?
Dice, y terminada la travesía, llegaron ¿a dónde? A Genezaret. ¿Sí? Y terminada la travesía, llegaron ¿a dónde? A Genezaret. Tremendo eso. O sea que él cumplió su palabra. ¿Qué les había hecho él desde el principio? Desde el principio les había dicho en Mateo 14:32, dice allí que básicamente que ellos iban a pasar ¿a dónde? A la otra ribera. Él les había dicho allí en Mateo capítulo 14 que se montaran en la barca para pasar a la otra ribera. ¿Qué había pasado con ellos? Vamos a ver, habían perdido la fe en la palabra de Dios. Si Jesús les ordenó que pasara a la otra ribera, era porque iban ¿a qué? A llegar. Fe es la esperanza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Jesús esperaba que ellos confiaran en medio de la tormenta en su palabra, que llegarían a la otra ribera. ¿Estás confiando en la palabra de Dios, hermano, cuando estamos pasando por la tormenta? Juan 6:21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Jesús realizó otro milagro al teletransportarlos instantáneamente a su destino y unas 3 millas de distancia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, muerte? Nada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Diversas pruebas de la deidad de Cristo ocurrieron aquel día. Jesús sanó ¿a qué? A los enfermos, alimentó a más de 5,000. En Mateo 14:21, caminó sobre el agua. Pedro también detuvo el viento e hizo que la barca llegara instantáneamente a su destino. Y como podemos leer en Mateo 14, del 28 al 33, el evangelista Mateo nos da más detalles acerca de las circunstancias. Cuando Jesús venía a ellos, se estaba parado allí en el mar a una distancia, y Pedro entonces es fortalecido a ejercitar fe en medio de la tormenta, porque eso es lo que quiere Jesús que nosotros hagamos en la tormenta. Que nosotros acudamos a lo que dice su palabra y que abracemos al Señor por la fe en medio de la tormenta. Y ese es el último paso para tener confianza y seguridad en las tormentas de la vida. El primero, la aceptación. El segundo, la intercesión. El tercero, la esperanza. Cristo viene a ti. Y el cuarto, la fe. El actuar sobre la palabra de Dios. Y vemos aquí a Pedro diciendo, entonces le respondió Pedro y le dijo, Mateo 14, 28 al 33, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres ¿qué? El Hijo de Dios. Hay que darle aquí el crédito a Pedro porque él estuvo dispuesto en medio de la tormenta a no quedarse como espectador, sino como protagonista. Dios quiere que tú no seas un espectador y esperar allí, sino Dios quiere que tú te muevas por la fe en medio de la tormenta. ¿Cuántas veces no nos paralizamos por las tormentas en nuestra vida, verdad? Nos paralizamos o nos quejamos en lugar de actuar por medio de la fe en medio de las pruebas y las tormentas de la vida. Pedro decidió actuar. Dice, si eres tú, manda que yo vaya y caminaré sobre el agua, básicamente. Y caminó sobre el agua, ¿verdad? Sí, titubeó por un tiempo, caminó por un tiempo, pero luego titubeó, pero el Señor lo sostuvo. Qué bueno es cuando a uno responde a la palabra de Dios en medio de la tormenta y la obedece porque la cree. Fe es tomar a Dios por su palabra y actuar sobre ella, ¿verdad? Es así como alcanzamos un buen testimonio, es así como Dios se agrada en medio de las tormentas de nuestra vida para que nosotros ejerzamos fe. ¿Qué hicieron los otros discípulos que miraron a Pedro caminando sobre el agua y dijeron, wow, ¿verdad? Pero muchos de ellos decidieron quedarse atemorizados y dudando. Pero Pedro decidió dar el paso hacia adelante.
Una falta de evidencia de la deidad y el mesianismo de Jesús no es una razón válida para que las personas no crean en Cristo. La evidencia es poderosa. La renuncia para confiar en el Señor ha sido siempre el verdadero problema que la gente tiene para reconocer a Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque retienen la justicia de Dios de su propia injusticia, como dice Romanos 18 al 24. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su propio razonamiento, y por eso su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad, en lugar de aceptar a Dios como creador, se envanecen en sus propios razonamientos y su corazón es entenebrecido. Entonces, el problema del hombre no es de índole intelectual, porque sabe que Dios existe. El problema es de índole moral. No quiere que gobierne sobre él. ¿Qué vimos entonces, hermanos? Vimos dos milagros. Uno, en Juan capítulo 6, del 1 al 15, la alimentación de los 5,000. Y el Señor demuestra ahí que la salvación de Dios trae ¿qué? Satisfacción, como lo vimos. Alimentó a las personas hasta todo lo que quisieron comer, ¿verdad? Mostrando que en la edad milenaria el Señor da en abundancia. Y este último milagro, que Jesús camina sobre el agua y camina sobre las tormentas de la vida, en Juan 6, del 16 al 21, muestra que en la salvación de Dios tenemos paz. Tenemos paz. En la salvación en Cristo tenemos paz en medio de las tormentas de la vida. Y demuestra Jesús mesiánicamente allí que en la edad milenial Él es ¿qué? Él es el Todopoderoso. Él va a estar gobernando sobre la naturaleza durante la edad milenial. Entonces, eso es lo que el Señor nos estaba enseñando allí. En Juan 6:22 nos dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. La multitud del día anterior estaba confundida sobre el paradero de Jesús. Sabían que no se había ido con sus discípulos. Entonces estaban buscándolo nuevamente, buscándolo por todo lado. ¿Pero qué es lo que andaban buscando? Más comidas, ¿verdad? En Juan 6, del 23 al 24, pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Estas personas estaban decididas a encontrar a Jesús para poder obtener más alimento gratuito, gratis, ¿verdad? Ellos andaban buscando simplemente a Dios básicamente a Jesús por un milagro, ¿verdad? Pero no estaban creyendo la señal mesiánica que Él estaba haciendo, ¿verdad? Para compaginarla con el Antiguo Testamento, cuando el Señor alimentó a los 100 profetas, ¿verdad? De igual manera, de una manera similar. Hubieran hecho la conexión, hubieran glorificado a Jesús como el Señor, como el mismo Dios, mostrando que Él es igual al Padre, porque hacía las mismas obras del Padre. Juan 6:25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La multitud reconoció a Jesús como un gran maestro, pero no como su Mesías. Querían que fuera su rey, pero no su Salvador. Sí, lo miraban simplemente como un posible gobernador político, pero solamente como un hombre, no como el Salvador de la humanidad, ¿verdad? Y ahí termino mi parte. Padre Celestial, gracias. Gracias por mostrarnos que tú tienes el control en las tormentas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser como los discípulos, que ellos pudieron aprender a tener confianza y seguridad en la tormenta de la vida. Primero debían de aceptar la situación. Lo mismo nosotros debemos de aceptar la situación en que nos encontramos. Sea una tormenta de disciplina por nosotros no comportarnos bien delante de ti, ya sea una prueba, Señor, una enfermedad o algo, pero lo que sabemos, Señor, es que como tú los hiciste a ir a través
del mar y a través de la tormenta. De igual manera, todos nosotros pasaremos por tormentas en la vida, Señor. Pero que sepamos nosotros que tú también no solamente quieres que aceptemos la situación, sino que sepamos que tú estás intercediendo por nosotros y que nos has dado el Paracleto, el Espíritu Santo, el que nos ayuda en esos momentos difíciles, Señor, como garantía de nuestra redención adquirida, Señor. Y que podemos saber que tú intercedes por nosotros. Y también, Señor, nos enseñas a que mantengamos la esperanza en Jesús, sabiendo que entonces tu palabra se cumple, que esta tormenta de nuestra vida también es temporal y también pasará. Y por último, Señor, que por medio de la fe nosotros podamos experimentar tu gloria y podamos responder en medio de la tormenta en obediencia a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos a través de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.